Hermanas, ¿pudieron merendar? ¿Tomaron café? Yo sé que ese café lo estaban esperando por segundos, algunas aquí. Desde que le dio el olor dijeron, se le prendió la antena, ¿dónde está? ¿Dónde está el café? Pero estamos aquí, ha sido un excelente tiempo, gracias al Señor hasta ahora. Yo doy muchas gracias a Dios por esta iglesia, por la obra que está haciendo, por la organización que hasta ahora se ha visto en toda esta conferencia, por el tiempo que yo sé que ellos tienen, orando por esto, planificando esto. Y yo te voy a pedir que de verdad le demos un aplauso al Señor, pero un reconocimiento también a todos esos hermanos y hermanas que tienen tiempo trabajando en esto, pensando en esto, orando por esto, y que ahora están aquí sirviéndonos a cada una de nosotras. Así que gloria a Dios de verdad por sus vidas, y yo les animo a que puedan continuar sirviendo al Señor. Pues aquí estamos de nuevo. Yo espero que no se hayan cansado todavía, porque como decía un lema por ahí, aún queda mucho por hacer. No voy a decir más nada. Ustedes que se rieron saben, ¿verdad?, de dónde sale eso. Pero la verdad es que siempre es un honor el poder compartir la palabra de Dios y poder compartirla con mujeres que tienen hambre y que quieren conocer su palabra y que quieren crecer en ella. Y esas son cada una de ustedes. Así que yo te pido que me acompañes a orar para entonces ir a nuestra segunda sesión esta mañana y a la porción de la palabra que nosotros vamos a estar viendo ahora del libro de Colosenses. Oremos. Cristo Jesús, gloriosa esperanza de gloria para nosotras, Señor. Una vez más venimos delante de tu presencia, Señor. Y queremos hacerlo como un reconocimiento de que te necesitamos a ti, Señor, de que no podemos en nuestras fuerzas, Señor. De que separadas de ti nada podemos hacer, Señor, ni siquiera escuchar, ni siquiera el entender, Señor. Yo quiero pedirte que tú abras nuestros ojos ante las maravillas de tu santa palabra, Señor. Que seamos prontas para ver, prontas para entender, Señor, y prontas para obedecer tu llamado a cada una de nosotras, Señor. Señor, que si nosotras escuchamos hoy tu voz, no endurezcamos nuestros corazones, Señor. Y que nosotras podamos responder en obediencia y fe a las verdades de tu santa palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanas, nosotras vamos a continuar con el capítulo 1 del libro de Colosenses. Y yo quiero explicar algo que honestamente se me pasó a explicarlo en la primera sesión, en la sesión pasada. Y qué bueno que una amada hermana me hizo la pregunta, porque me ayudó a recordar que yo tenía que traerles eso a ustedes. Cuando nosotros estuvimos viendo el capítulo 1 de Colosenses, que leímos de los versos 24 al 29, ustedes se dieron cuenta que nosotras no comenzamos la primera sesión con el verso 24, sino que nos fuimos más adelante. Y la razón es que esos primeros versos están bien conectados con el último versículo que nosotros vamos a ver en nuestra última sesión. Entonces lo que hicimos fue sentar la base. ¿Y cuál es la base? Cristo, el misterio revelado. Y entonces después de haber sentado esa base, nosotras vamos ahora a continuar con el versículo número 28 y después en la tercera sesión vamos a conectar el verso 29 con los versos de arriba, 24 y 25. Después ustedes van a ver por qué lo estamos haciendo de esa manera, pero quería, ¿verdad?, decírselo ahora y comentárselo porque creo que es algo importante también. Y agradezco a mi amada hermana Cornelia. Ella no quería que yo dijera su nombre, pero fue de maldad, Cornelia, lo siento. Amadas, entonces yo te pido que tú me acompañes a la palabra de Dios y que vayas al capítulo 1 de Colosenses, versículo 28. Para que nosotras entonces veamos el verso que estaremos cubriendo en esta sesión. Y dice su palabra: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En nuestra sesión pasada nosotros estuvimos viendo cómo había un misterio que Dios había decidido ocultar
Y Dios había decidido en su soberana gracia y en su soberano plan mantener este misterio oculto por generaciones, dice el pasaje. Y nosotras vimos que ese misterio era ¿quién? Cristo. Y la gran verdad de que Cristo el Mesías iba a venir e iba a alcanzar a pueblo no judío como tú y como yo. Y nosotras vimos también que no era solamente que él iba a alcanzar a este pueblo no judío, es que él iba a vivir en aquellos que habían de ser salvos. Y nosotros vimos la gloriosa verdad de ese misterio y nosotros vimos también cómo Pablo después nos decía que es una parte de este verso que nosotros vimos en la sesión pasada, que a él, a ese Cristo, a ese misterio, Pablo entonces proclamaba. Y hablamos un poquito de nuestra necesidad, de nuestro llamado de proclamar a Cristo, de proclamarle a Cristo a otros, a un mundo que necesita escuchar las verdades gloriosas del Evangelio, pero proclamar a Cristo a nosotras mismas y nuestras vidas cada día, viendo nosotras cada situación a través de los lentes de la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros vamos a ver, Pablo dice que a él, a ese Cristo, a ese misterio, él proclama. Pero nosotros vamos a ver en este verso que hay dos puntos que son los que vamos a cubrir. Cómo Pablo proclama a Cristo y para qué él lo hace. Y entonces aquí nosotros vamos a comenzar viendo primero es el cómo. Pablo dice, ok, a él nosotros proclamamos, pero él no me deja esa idea suelta en el aire. Pablo me dice entonces cómo él lo proclama y él dice que él lo hace amonestando, enseñando y que lo hace con toda sabiduría. Y nosotros vamos a ir cubriendo cada uno de estos puntos en esta sesión de ahora y luego veremos entonces para qué Pablo lo hace. Pero lo primero que él dice que él hace y de la primera forma en la que él dice que él proclama a Cristo es amonestando. Déjeme decirle que Pablo no es uno que tiene la mentalidad de, bueno, mire, yo le prediqué, otro que se encargue. Yo le prediqué, yo le presenté a Cristo, ellos se convirtieron, otro que se encargue y que haga el trabajo. Esa no es la mentalidad que nosotros vemos en Pablo. Y él continúa con estos creyentes y él dice que él les amonesta y que él proclama a Cristo amonestándoles. Y yo busqué una definición de qué significa esto de amonestar a otros. Yo quiero compartirte esa definición. Dice que amonestar es reprender severamente a una persona por un error o por una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Nosotros vemos en Pablo, y yo quiero que ustedes, mientras vayamos estudiando estos versículos y los versículos que nos quedan, ustedes presten atención al corazón de Pablo. Porque Pablo es uno que se nos muestra en estos versos que tenía un corazón de amor hacia el otro, hacia sus hermanos. Y esa es una característica que nosotros la vamos a ir viendo mientras recorramos este pasaje. Pablo no dudaba en hacer esta incómoda tarea de amonestar a otros porque a él le importaba. Porque Pablo era alguien que amaba a los demás y su amor lo llevaba a hacer incluso aquellas cosas que a él le trajeran incomodidad. Pablo no le oía esta labor de amonestar, Pablo no le oía esta labor de ver a su hermano por quien Cristo murió y por quien Cristo pagó su sangre en pecado. Pablo no guardaba silencio ante eso, a pesar de que fuera incómodo, él no le huía a esta labor. Y yo quiero que tú me acompañes a ver lo que dice Hechos 20:31, lo voy a tener aquí en pantalla. Dice, por tanto, estén alertas recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. No cesé de amonestar a cada uno con lágrimas.
Mi alma no dejó de preocuparse de ver a mi hermano en pecado y con lágrimas, con dolor, amonestarle. Amadas, este es un corazón que puede venir solamente de una comprensión de la gran obra que el Señor ha hecho por nosotras. Y en este punto de la amonestación, yo creo que nosotras pudiéramos encontrarnos en dos extremos de la balanza. Porque lamentablemente a veces tenemos la tendencia de nunca estar como en el medio, sino a veces estamos de un lado o estamos del otro lado. Y con esto de la amonestación pudiéramos encontrarnos o que no la hacemos y la evitamos completamente, o que somos muy prontas para amonestar y para reprender. Y yo quiero irte adelantando algo desde ahora, es que en cualquiera de los dos extremos que nosotras nos encontremos, nos falta amor. Ya sea que tú evitas la confrontación y la amonestación completamente, o ya sea que lo haces demasiado pronto. En cualquiera de los dos estamos carentes de amor por el otro. Nosotras vamos a ir viendo por qué. Y yo quiero que tú recuerdes y no te desconectes que este punto de la amonestación no es algo aislado. Pablo nos está enseñando que él proclama a Cristo amonestando, el primer punto. Ahora, si tú eres de aquellas que evitas la amonestación, si tú eres de aquellas que evitas la confrontación, nosotras no estamos amando a nuestras hermanas cuando la vemos en su pecado y decidimos guardar silencio para no sacrificar nuestra paz o nuestra comodidad. No estamos obrando conforme al amor de Cristo. Mi amada, es un acto, honestamente, es un acto de egoísmo cuando nosotros vemos a una hermana que está ofendiendo al Dios Santo con su pecado, con su vida de pecado, y se está haciendo daño a sí misma, y nosotras decidimos guardar silencio por no tener problemas y no tener conflictos. Nosotros vemos en Pablo que él no hacía esto. Él dice que con lágrimas él no cesaba de amonestar y de advertir a los otros con relación a su pecado. Y esto es algo que genuinamente confronta mi vida. Porque nosotras muchas veces, yo misma me encuentro tomando decisiones pensando en mí, en cómo eso me va a afectar a mí, en si me va a quitar mi paz, si me va a quitar mi tranquilidad, si me va a traer un conflicto con otra persona. Y nosotras no obramos según Cristo cuando nosotras nos ponemos a nosotras mismas por encima de los demás. Y cuando yo dejo a la otra persona en su pecado, simplemente por yo estar tranquila, por yo estar bien. ¿Estás tú ahí? ¿Eres tú una de esas que evitas el amonestar a la otra persona? Porque no quieres que tu paz se dañe, porque no quieres conflictos, porque no quieres problemas, porque tú quieres vivir una vida tranquila. Y prefieres que el otro se siga hundiendo en su pecado a cuestas de tu paz. Pero ¿qué pasa? Tú dices, no, Patricia, gracias a Dios, por la gracia de Dios yo no estoy ahí, Patricia. Si yo tengo que decir algo, yo lo digo. Yo no tengo problema. Si yo veo un pecado en una hermana, yo lo digo inmediatamente. Y ese es el otro extremo donde muchas veces pudiéramos encontrarnos con este tema de la amonestación. Y es cuando somos muy prontas para confrontar. Podemos o no hacerlo y evitarlo, o podemos ser muy prontas para hablar, para confrontar, para reprender. Hermanas, la motivación de nuestro corazón es vital para determinar si genuinamente lo estamos haciendo por amor o simplemente estamos escondiendo nuestro egoísmo detrás de lo que llamamos franqueza u honestidad.
Nosotros no vemos en Pablo una actitud de andar como un policía cósmico atrás de todos los creyentes, mirando y buscando dónde están pecando, cuándo están pecando, para yo ir a decírselo inmediatamente. Mira, eso está mal, hermanita, tú tienes que dejar eso, esa actitud de pecado. Nosotros no vemos eso en el apóstol Pablo. Nosotros vemos un corazón de amor que confrontaba, no descuidaba esa labor, pero la hacía con sabiduría, con amor, con gracia y con verdad. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, mi hermana, nosotros estamos pensando menos en nosotras mismas y más en el otro. Pero tenemos que cuidarnos de no ser muy prontas para, como a veces decimos, decirle la verdad a cualquiera sin pelos en la lengua. Porque ese no es el llamado que nosotras encontramos en las Escrituras. Y tú sabes que nosotros no encontramos ese ejemplo en nuestro mayor ejemplo, valga la redundancia, en Cristo Jesús. Él, que no cometió pecado alguno, que podía decirnos las cosas y podía decir las cosas como sea, nosotros vimos a Cristo siempre hablando con mansedumbre, con autoridad, con la verdad, pero con amor y mansedumbre. Y nosotras a veces nos creemos en nuestra vida práctica, porque nunca lo decimos con nuestras palabras, que somos mejor que Él. Cuando nos falta amor, cuando nos falta cuidado, cuando nos falta gracia a la hora de amonestar a otros que están en pecado. Algo que pudiera ayudarte antes de tú decidir amonestar a una persona es hacerte las siguientes preguntas que pudieran ayudarte a tener el corazón correcto, el momento correcto. Es lo siguiente: ¿le has pedido sabiduría a Dios y has reconocido tu necesidad de ayuda para servir a otros? Tú has visto que hay alguien en pecado cerca de ti, tú has visto que hay alguien que necesita ser amonestado porque está teniendo una vida de pecado. ¿Tú oraste antes de hablar con esa persona? ¿O tú simplemente lo viste y te aventuraste a hablar inmediatamente? ¿Están basadas tus observaciones en un patrón de conducta o solo un incidente independiente? Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho en este punto, porque a veces queremos venir a amonestar y a confrontar solamente por algo que yo vi una sola vez en una persona, en un incidente de un solo momento. Y esa es una pregunta que nosotras deberíamos hacerlo. ¿Estoy yo preparada para ofrecer humildemente una observación en lugar de yo establecer una conclusión sobre esa persona? En humildad yo estoy preparada para decirle: mira, yo he notado esto y esto y esto en tu vida. En vez de yo ir a decirle y a cuestionar su corazón y aún decirle cuáles son sus motivaciones, como si nosotros pudiéramos conocer eso. O tu meta es promover la verdad de Dios o promover tus intereses. Amadas, aquí nosotras tenemos que tener mucho cuidado porque no se trata de que algo a ti te guste o no te guste. Se trata de si esa persona genuinamente está ofendiendo y violando la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotras queremos ir a confrontar, pero cuando nosotros analizamos bien, la verdad es que lo que esa persona está haciendo, el problema es que a ti no te gusta. No necesariamente que esa persona está faltándole a la palabra de Dios. Entonces, antes de hacerlo, esa es una pregunta que tú necesitas hacerte. Mi meta, mi motivación, la motivación de mi corazón para yo ir a hablar con esa persona es promover la verdad de Dios o mis preferencias.
Y estas son algunas preguntas que pueden ayudarnos un poco a la hora de nosotros hacer esta tarea que Pablo hacía y que se nos ha encomendado a nosotras también como creyentes. Mis hermanas, nosotras no vivimos solas, nosotras no vivimos en una isla. Mira, tú miras a tu alrededor ahora, yo la estoy viendo ahora todas ustedes en grupo, pero mira a tu alrededor, tú no estás sola. Dios nos ha puesto en una comunidad de creyentes para caminar las unas con las otras y para caminar juntas, ayudándonos unas a las otras, en amor, en sabiduría, en gracia. Hermana, si tú estás en Cristo, y aquí hay más mujeres que están en Cristo, esa es tu hermana. Puede que tú la estés conociendo hoy por primera vez, pero esa es tu hermana. Ustedes que están en Cristo, yo que estoy en Cristo, ustedes son mis hermanas, nosotras somos familia, selladas por su Espíritu, perteneciéndole al mismo Padre. Eso nos llama a actuar en amor las unas con las otras. Eso nos llama a que el pecado de la otra a mí me debe doler. A mí me debe doler el pecado de mi hermana, porque es un pecado que ofende al Dios Santo, pero que le hace daño, porque el pecado nos hace daño. Y un corazón que ama es un corazón que se duele por el pecado del otro. No que se ve a sí mismo como superior y mira al otro y dice, Señor, gracias porque yo no soy como él. Señor, gracias porque yo no estoy ahí donde ella está. Señor, gracias porque mi familia está muy bien. Gracias porque yo no estoy haciendo eso en mi trabajo. No. Porque si tú no estás ahí es simplemente la gracia de Dios, no hay mérito en ti. El corazón que tú y yo estamos llamadas a tener es un corazón de amor, que como Pablo dijo, con lágrimas. Señor, esas lágrimas no eran de drama. Esas eran unas lágrimas de un hombre que genuinamente amaba a esta iglesia. ¿Tienes tú ese corazón? ¿Tú sabes algo? Si tu respuesta es no, y si te falta amor, pídele perdón al Señor, porque es pecado. Y pídele a Él que te dé ese corazón que tú necesitas tener. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos. No es solo que Él nos perdona, es que Él nos cambia, es que Él nos transforma. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor por lo que Él hace en cada una de nosotras. Ahora yo quiero hacerte a ti una pregunta, porque estamos hablando mucho de amonestar al otro, y Pablo proclamaba a Cristo amonestando a los otros. ¿Y tú? ¿Tú eres amonestable? Porque así como a ti te va a tocar amonestar a otras en el amor del Señor, a ti y a mí, en múltiples ocasiones nos va a tocar recibir esa amonestación. ¿Eres tú amonestable? ¿Tú le has dado el permiso a otras de acercarse a tu vida a hablarte? ¿O tú eres de aquellas de las que otro dice, no, a fulana, a esa no se le puede decir nada? ¿Recibes tú la amonestación, la instrucción con humildad, agradecida de que otro se está preocupando por tu vida y tu caminar en Cristo? ¿O inmediatamente sacas las uñas para defenderte de lo que el otro te está diciendo? ¿Quién eres tú? Hermana, quizás tú recibes la amonestación y es algo que genuinamente tú no has visto. Eso puede pasar. Genuinamente eso que la persona me está diciendo yo no lo he visto en mi vida, pero tú sabes cuál es la actitud de humildad. La actitud humilde dice gracias. Honestamente, yo no lo he notado,
pero ahora que tú me lo dices, yo voy a estar más pendiente en mi vida de eso. Esa es la actitud de humildad. Así reacciona la humildad ante la amonestación. Y que así como nosotras estamos llamadas a dolernos del pecado del otro, así nosotras tenemos que estar dispuestas a cuando el otro se duela por mi pecado, recibir en humildad lo que otro tenga que decirme con relación a eso. Ahora, Pablo dice que él proclamaba a Cristo amonestando, pero también él dice que él lo hacía enseñando. Si nosotros seguimos viendo el pasaje, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar eso. Encontramos estas dos verdades, amonestando, y encontramos la verdad de enseñando. Pablo no solamente le predica el evangelio y trae la verdad poderosa para revivir a los muertos en vida, la verdad de la cruz, y lo deja ahí. Pablo continúa con estos creyentes y se preocupa por su crecimiento en el Señor. Y no solamente lo hace amonestando, tratando de que las personas se aparten de su pecado, sino que lo hace también enseñando a otros. Mi amada, todo creyente, no importa si tiene una semana en la fe o si tiene años en la fe, necesita ser enseñado de la palabra de Dios. Porque tú puedes tener 20 años en el evangelio, pero déjame decirte, tú no has llegado a donde debes estar. Nosotras necesitamos ser instruidas y enseñadas en la palabra continuamente. Mis hermanas, porque la palabra, no importa cuántas veces tú has leído la Biblia entera, no importa cuántas veces tú has estudiado la Biblia entera, su palabra es viva y eficaz y es rica. Y dice de ella misma, oh profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Nosotras nunca vamos a llegar al punto en el que no necesitemos la instrucción y la enseñanza. La efectividad, hermanas, de nuestro caminar en Cristo depende de nuestra instrucción y conocimiento en las Escrituras. Porque de ellas nosotras dependemos completamente. Y Pablo hacía esta labor de enseñar a otras. Miren lo que dice Mateo 28, del 19 al 20, que es un pasaje que muchas de ustedes conocen. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate cómo aquí en el Evangelio de Mateo está diciendo de que enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y él está hablando aquí de los discípulos. Hagan discípulos y enséñenles. Enséñenles a guardar la palabra, enséñenles la palabra de Dios. Tú y yo tenemos ese llamado de enseñar la palabra a otro. Y déjame decirte que esto no solamente se hace desde aquí arriba, Esto es una labor que donde más se hace es abajo. Es en la vida real, es en la vida diaria. Digo, no es que esto sea de mentira, pero ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. Pero es en la vida diaria. Es en esa mujer que Dios ha puesto cerca de mí. Que quizás yo tengo algo más que darle, quizás yo he podido entender un poco más la palabra y yo la ayudo y yo la enseño. Es en ese grupo pequeño que Dios me ha dado el privilegio de tener. Es en mi trabajo donde hay una nueva creyente y yo tengo la oportunidad de enseñarle la palabra. Es en mi casa con mis hijos. Es enseñar la palabra de Dios. Eso era una de las formas en la que Pablo proclamaba a Cristo. Porque cuando yo enseño y yo proclamo las Escrituras, yo estoy proclamando a Cristo el Señor.
porque toda la Biblia se trata de Él. Jesús mismo dijo que ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de Él mismo. ¿Dónde Dios te ha dado a ti la oportunidad de enseñar la palabra? ¿Dónde Dios te ha abierto esa puerta para enseñarle a otras las verdades de la santa palabra? Quizás Dios ha puesto en tus manos una gran oportunidad que tú estás pasando por alto. Una gran oportunidad en la cual tú no estás respondiendo al llamado de enseñar. ¿Dónde te está llamando Dios a hacerlo? Y si tú no has encontrado la forma, el dónde, pregúntale a Él, Señor. Pablo proclamaba a Cristo amonestando y lo hacía enseñando también. ¿Dónde quieres tú que yo lo haga? Muéstrame, Señor, dónde tú quieres o a quién tú quieres que yo le enseñe de tu palabra. Y Él te va a responder esa oración. El problema muchas veces no está en que Dios nos responda, el problema es nuestra falta de obediencia. Muchas veces ahí es donde está nuestro problema. Pero déjame decirte algo, y es algo muy importante, y es que sí, nosotras estamos llamadas a enseñar la palabra, pero déjame decirte que si no conocemos la palabra, nosotras mismas seremos como fuentes vacías tratando de dar agua. ¿Cómo está tu vida en la palabra, mi hermana? Tú puedes decir que tú eres una mujer que amas la palabra, que meditas en la palabra y que buscas una vida de obediencia. ¿Cómo está tu fuente? Amada, tú y yo, separadas de la palabra, nada podemos hacer. Y alguien decía, yo lo escuché decir de mi pastor, del pastor Miguel Núñez, creo que él mismo le decía que el peor enemigo a veces de nuestro crecimiento espiritual es el servicio. Y tú, pero ¿cómo va a ser posible si nosotros estamos llamadas a servir? ¿Tú sabes por qué? Porque a veces nos involucramos y nos llenamos tanto en servir sin nutrirnos. Y creemos que como estamos en la iglesia, creemos que como estamos involucradas y a todas las actividades estamos la primera. El registro comenzó en enero, yo me inscribí en diciembre en esta conferencia, Patricia. Ahí, mira, la primera. La puerta abría a las 8:30, 7:30 yo estaba ahí en la iglesia, Patricia. Y creemos que eso es suficiente. Amada, sé honesta delante de Dios. ¿Cuánto tiempo tú tienes que no baja la palabra? Creemos que es suficiente a veces el leer el versiculito bíblico que la aplicación me da todos los días y ya con eso estamos alimentadas. ¿Qué tú crees si yo todos los días lo único que te diera de comer fuera un pedacito de pan en el día completo y no te diera más nada y tú no comieras más nada? Eventualmente tu cuerpo te va a responder ante eso. Tu vida espiritual no es muy diferente. Tu vida espiritual, tu cristianismo, tu caminar, llegará un momento donde tú vas a ver los efectos de tu falta de consumo de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos las escrituras. La necesitamos. No hay forma, hermanas, en la que nosotras podamos conocer y dar a conocer la palabra encarnada que es Cristo Jesús si no conocemos la palabra escrita.
No hay forma en la que tú puedas proclamar a Cristo, el Verbo, la palabra encarnada, si tú no conoces la palabra escrita. Lo bueno es que en Él, en el Señor, nosotras tenemos siempre la oportunidad de comenzar de nuevo. Lo bueno es que Él es pronto para perdonarnos, pronto para hablarnos, pronto para dejarnos ver nuestra situación de pecado y para decirte, hija, yo estoy aquí para perdonarte, para limpiarte, para restaurar esa relación. Pero que de tu mente no se vaya esa verdad. Tú y yo necesitamos de la palabra de Dios. Y no podemos responder al llamado de enseñarle a otras si no conocemos nosotras lo que vamos a enseñar. Mire lo que dice Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Oigan cómo dice, en abundancia, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Amada, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ti. Pero eso no va a pasar si ella se queda en tu mesita de noche todo el tiempo. Aunque nosotras quisiéramos que de repente todas las palabras de la Biblia volaran y se metieran solas en nuestra mente, no es así que funciona. Nosotros tenemos que ir a ella y consumirla. La mente no puede amar, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Esa es una frase de la autora Jen Wilkin y que hay un libro que ella tiene excelente que se llama Mujer de la Palabra. Pero esa es una realidad. Si te falta amor por Dios, es porque te falta conocimiento de su palabra. Porque el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Amada, nosotras hemos venido viendo cómo Pablo nos presentaba a Cristo, nos presentaba a ese Cristo que es superior sobre todas las cosas, superior a la creación, superior en la iglesia, superior sobre todo. Nos habla de ese misterio revelado, nos habla de que lo proclama amonestando y enseñando a todos los hombres. Pero él dice algo más y él dice que él hace estas dos cosas y esta tarea de proclamación, él la hace con toda sabiduría. Y la sabiduría es un ingrediente esencial para nuestra tarea y para nuestro llamado como creyentes. Y yo quiero darte una definición de lo que es sabiduría, porque tú sabes que a veces nosotros usamos tantos términos que son del lenguaje cristiano y cuando nos preguntan qué significa eso, como que no sabemos. Ah, sí, eso hay que hacerlo con sabiduría, sí, pero ¿qué significa la sabiduría? ¿Qué significa que tú tienes que enseñar y amonestar y hacerlo con sabiduría? Entonces yo quiero darte una definición de lo que es sabiduría y dice que la sabiduría debe verse como el discernimiento práctico. Es la comprensión de los principios de la palabra de Dios aplicados a una conducta santa. La sabiduría es comprender los principios de la palabra y entonces aplicarlos a mi vida diaria. Y Pablo amonestaba y Pablo enseñaba con sabiduría. La sabiduría es como ponerle patas al conocimiento. Es como darle vida a eso que nosotros vemos quizás como una teoría. ¿Cómo luce eso en mi vida? ¿Cómo yo lo aplico a mi vida? Esa es la sabiduría. Entonces, para nosotras poder obrar con sabiduría y hacer esto que Pablo nos ha llamado a hacer con sabiduría, nosotros necesitamos dos cosas. Nosotros necesitamos primero de la palabra de Dios, y yo no voy a abundar mucho en este punto porque lo acabamos de ver ahora recientemente,
Porque si la sabiduría es aplicar el conocimiento bíblico, si yo no tengo el conocimiento bíblico, yo no tengo nada que aplicar. Entonces yo necesito de la palabra para poder enseñar y amonestar con sabiduría. Pero mis hermanas, hay algo más que yo necesito y es que yo necesito oración. Yo necesito oración. Porque ¿qué dice la palabra? Que aquel que esté falto de sabiduría, que haga ¿qué? Que la pida a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche alguno. Tú quieres saber cómo aplicar la palabra de Dios, tú quieres saber cómo vivir la palabra de Dios, tú quieres saber cómo amonestar y cómo enseñar y hacerlo con toda sabiduría, pídele a Dios. Porque eso es algo que nosotras mismas, nosotras no podemos hacerlo. Y Él la dará abundantemente. Amada, mientras más yo estudio la Biblia, más yo me doy cuenta de que genuinamente nosotras no somos nada. Y de que Él lo es absolutamente todo. Es que aún lo que Él me llama a hacer, yo necesito de Él para poder hacerlo. Y si tú y yo necesitamos la sabiduría, nosotros necesitamos ir a la fuente de toda sabiduría en oración. Y así como yo te preguntaba ahorita, ¿cómo está tu vida en la palabra? Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo vives tú tu día a día? ¿En ausencia de oración? ¿Andas tú buscando aplicar su palabra separada de Él y en ausencia de oración? Si tú y yo necesitamos sabiduría y la necesitamos, debemos pedirla a Él continuamente, continuamente. Y si tú tienes la oportunidad de servir a otras, de enseñar a otras, mi hermana, no vayas en tus fuerzas a hacerlo. No vayas ahí como si tú fueras la fuente de lo que el otro tiene que recibir. Clama a Dios por su sabiduría para aquello que Dios te ha dado, que tú le des a otras. Pero pídele a Él por sabiduría. Para proclamar a Cristo, amonestando y enseñando y hacerlo con toda sabiduría, necesitamos de oración. Necesitamos dependencia y reconocimiento de que nosotras mismas nada podemos hacer y de que le necesitamos a Él. Hermanas, nosotras necesitamos de la oración. Entonces nosotras estuvimos viendo, Pablo proclama a Cristo, lo hace amonestando, lo hace enseñando. Estas dos cosas lo hace con sabiduría, pero hay un propósito por el cual Él hace esto. Y esto es algo que yo no quiero que perdamos de vista, y es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo tiene una meta. Pablo no es uno que anda dando tumbos y haciendo cosas a ver qué consigue, no. Él sabe que todo eso que él está haciendo y que él está llamado a hacer tiene una finalidad, y es presentar a todo hombre maduro en Cristo el Señor. Y aquí cuando Pablo está hablando de perfecto, no, Pablo no está diciendo que alguien va a llegar a ser perfecto aquí en esta tierra, porque no es así. Y si usted conoce a alguien así, usted me avisa para yo enseñarle que está equivocado. Pero Pablo no está hablando de una perfección necesariamente. Pablo está hablando de madurez en Cristo. Y lo que Pablo está haciendo al amonestar, al enseñar, al instruir, es queriendo que todo hombre sea presentado maduro en el Señor.
Yo les mencionaba en la primera sesión que esta iglesia a la que Pablo le escribe era una iglesia que estaba siendo infiltrada por falsas enseñanzas. Y habían unos herejes ahí que estaban entrando su idea en esta iglesia de Colosa y ellos entendían que esa madurez espiritual era algo que estaba reservado solamente para una élite muy específica. Y Pablo les escribe dejándole ver que esto no era de esa manera, que todo hombre en Cristo puede ser presentado maduro en él. Y nosotros vemos esto y nosotras, esta verdad no es solamente para el otro, esta verdad es real para mi vida también. De que la palabra dice y la palabra habla de que aquel que comenzó en nosotras la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si tú estás en Cristo, tú tienes la esperanza de ser transformada porque Él lo ha prometido. Hermanas, Él lo ha prometido. Y aquí está el versículo que le acabo de mencionar ahora. Él ha prometido transformarnos y cambiarnos conforme a su imagen. Mi hermana, nosotras tenemos la gloriosa esperanza de que no nos vamos a quedar en el lugar en el que estamos. De que con lo que estamos luchando hoy, no es con lo que vamos a luchar el resto de nuestra vida, porque el Señor en nosotros está haciendo una obra de santificación. Y yo no sé a ti, pero a mí me llena de gozo y esperanza el saber que la Patricia de hace 5 años no es la Patricia de hoy. Y que la Patricia de hoy no va a ser la Patricia de 10 años tampoco, pero no por mí, sino por su obra de transformación. Porque Él vive en nosotras y nos transforma y nos cambia y nos renueva y nos hace cada día más conforme a la gloriosa imagen de Cristo Jesús, el Señor. Pero si somos honestas, hermanas, a veces nos sentimos como si esto no fuera verdad. Como si no cambiáramos. Tú pudieras ver tu vida y decir, Patricia, yo tengo años que yo me siento estancada espiritualmente. Yo tengo años, Patricia, en la que yo siento que yo no crezco. Yo tengo años, yo tengo tiempo, Patricia, en el que yo siento que yo estoy en el mismo sitio. Yo trato, y yo hago cosas y sigo igual. Mi hermana, y la verdad es que esta sensación, esto es algo que pudiera pasarnos. Y tú sabes que ese estancamiento espiritual que nosotras muchas veces pudiéramos sentir y pudiéramos estar viendo en nuestras vidas, muchas veces se debe a nuestro poco consumo y aplicación de la palabra y a nuestra poca o ninguna meditación en ella. Nos sentimos estancadas y sentimos que no cambiamos porque no consumimos la palabra, pero también una verdad muy importante porque no meditamos en las verdades de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformadas en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Contemplar, meditar en eso que yo consumo es un ingrediente esencial de nuestra transformación. Y si hay algo que caracteriza a esta generación, es lo poco que nos detenemos a pensar. Porque vivimos en la generación que muchas veces se ha dicho que es la generación de la comida rápida. Todo lo queremos aquí, ahora y ya.
Y así tratamos la palabra de Dios y nuestro consumo de ella, sin meditación, sin contemplación, sin pensar. Y mis hermanas, no hay transformación de microondas, eso no existe. Nosotras quisiéramos eso, ojalá yo que hubiese un microondas espiritual y yo meterme ahí, yo darle todos los segundos que necesite de un tiro ya, ser la gloriosa Patricia, no. Eso no existe. Nosotras necesitamos tiempo de contemplar, de meditar, de pensar en las verdades que Dios me trae de su santa palabra. Y mientras contemplamos, dice 2 de Corintios 3:18, estamos siendo transformadas en la misma imagen de gloria en gloria. Hay una frase del pastor John Piper que dice, nosotras nos convertimos en aquello que más contemplamos. Si tú admiras la gloria de Dios y todos sus caminos más que cualquier otra cosa, tú serás cada vez más conformado a eso. Tú eres lo que tú contemplas. Tú te conviertes en aquello que tú contemplas. ¿Qué es eso en tu vida? En tu vida. No en la de tu hermana que está al lado de ti, qué bueno que vino y está oyendo esto. En la tuya. ¿Qué es eso que tú estás contemplando y que no es Cristo? Porque déjame decirte que en eso tú te vas convirtiendo. Y sí tenemos la esperanza de transformación, la esperanza de cambio en nuestras vidas. Pero separadas de Él, nada podemos hacer. ¿Tú quieres ser más conforme a la imagen de Cristo? Contémplalo a Él, contempla a Cristo a través de su palabra. Y mientras más tú lo hagas, más serás como Él. Más serás como Él. Yo no quiero que olvidemos algo, porque quizás el hablar de que yo necesito la palabra, de que yo necesito contemplarlo, de que yo necesito, quizás yo pudiera pensar que entonces soy yo el objeto de transformación en mi propia vida y en la de otros, pero no, mi amada hermana. No eres tú, no soy yo, es Cristo en mí, es Cristo en el otro, el instrumento de transformación para nuestras vidas. Nosotras no somos capaces de producir transformación ni en mi vida, ni en la vida del otro. Es el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotras, que nos va transformando, conformándonos a la imagen de Cristo. Nuestro único papel es ponernos en el lugar correcto para que Él haga la obra. Pero nosotras también podemos ayudar a otras a ponerse en el lugar correcto para que Cristo haga su obra. Y otra vez, hermana, si tú estás aquí y a ti, amiga, si alguien te invitó a esta conferencia y tú estás aquí y tú no conoces a Cristo, para todo esto que hemos venido hablando hasta el momento, tú lo necesitas a Él. Y tú necesitas de salvación en Él. Porque no es tu cambio de actuar lo que te va a transformar. Es Cristo el Señor que te va a pasar de muerte a vida. Y ese es el mayor cambio en tu vida. Hermana, tú eres pecadora y tú necesitas la gracia salvadora de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quien murió en una cruz y cargó con mi pecado y cargó con tu pecado para que tú y yo pudiéramos tener salvación hoy. Una cosa que yo he estado orando continuamente por esta conferencia es que esta sea una mañana de salvación también.
que si tú estás aquí hoy y tú entraste muerta, porque dice la Biblia que todo el que está sin Cristo está muerto. Muerto que camina, eso es el que está sin Cristo, que tú salgas de aquí viva por la obra del Espíritu Santo. En Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecado, en Él hay esperanza. Y Él nos salva, pero Él nos transforma también. Nuestras vidas, hermanas, no tienen por qué seguir igual. Nosotras tenemos la promesa de que aquel que comenzó en nosotras la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en nosotras está el poder del Espíritu de Dios que levantó a Cristo el Señor de entre los muertos. Ese poder que resucitó a Cristo es el poder que vive en nosotras, es el poder que nos transforma, es el poder que no nos dejará igual. Nuestras vidas no tienen por qué seguir igual, porque el Señor nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para la vida y para la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, de ese Jesús que es el resplandor de la gloria de Dios. Dios nos ha dado todo lo que nosotras necesitamos para vivir una vida que le agrade a Él, una vida de obediencia, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, mediante el verdadero conocimiento de Cristo el Señor, la esperanza de la gloria. Mi hermana, a ese Cristo nosotras tenemos que proclamar. Por ese Cristo nosotras tenemos que enseñar, por ese Cristo nosotras tenemos que amonestar, por ese Cristo nosotras tenemos que estar dispuestas a recibir nosotras de eso que estamos llamadas a dar. Y a ese Cristo, a la esperanza de la gloria, nosotras estamos llamadas a conocer y a obedecer. Señor, gracias una vez más por la oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Gracias por las verdades gloriosas de tu santo evangelio que ha prometido transformarnos, que no solo los salva, Señor, no solo nos hace pasar de muerte a vida, Señor, sino que nos transforma. Gracias, Señor, por la gloria de la cruz que nos mueve a proclamarte a ti, a dolernos, Señor, por el pecado del otro, a recibir nosotras la amonestación, Señor, a enseñar a otros, pero también a recibir enseñanza en humildad, Señor, llenándonos de tu palabra, llenándonos de oración, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, yo te pido por mí y por mis hermanas, no nos dejes salir igual. No nos dejes salir tal cual como entramos, Señor. Tu palabra tiene el poder para hacer eso. Y yo te pido a ti, Señor Jesús, por el poder que resucitó y que te resucitó a ti de entre los muertos, obra en nosotras, Señor. En tu nombre. Amén.